tema que vamos a hablar un poco hoy es sobre el enfoque diagnóstico de las monoartritis y las poliartritis, que es un problema bastante frecuente en la consulta de la práctica diaria clínica. Para empezar vamos a hablar de algunas definiciones, primariamente. Es importante definir distintos términos. Tabla de artralgia cuando está la presencia de dolor articular, artritis cuando hay dolor, inclusive inflamación articular, y debemos ahí también destacar cuando está la presencia de limitación funcional, que puede ser aguda o gradual, inflamación, que clínicamente se va a manifestar por rigidez articular, también conocido por el término congelamiento post-inactividad. Cuando mayor a 1 hora, por ahí nos indica que el componente es más inflamatorio, por eso el predominio, sobre todo la rigidez, por ejemplo, matutina en la artritis reumatoide. Definir también cuando hay derrame articular, según su evolución y según el número de articulaciones comprometidas. Según la evolución puede ser agudo o crónico, de acuerdo si es mayor a menos semanas de evolución, y según el número de articulaciones comprometidas, puede ser una monoartritis, oligoartritis o poliartritis, que vamos a definir posteriormente. Dentro de las características del dolor, es importante saber si es profundo, superficial, localizado, difuso, si es un dolor referido o invariado, si es agudo o es crónico. Es importante distinguir también las características del dolor de acuerdo a su localización, si es articular o periarticular. Cuando es articular, el dolor es más difuso y profundo, tiene mayor limitación con la movilidad articular activa y pasiva. Al examen físico podemos tener hallazgos como crepitación, inestabilidad, bloqueo o deformidad a nivel de la articulación. Y cuando es periarticular, el dolor se produce más a la movilidad activa, en zonas más bien cercanas a la articulación. Hay limitación también solo de un músculo, una estructura afectada, y hay hallazgos físicos que son más bien distantes a la articulación. Dentro de la anamnesis, ¿qué es importante preguntar? Dentro de la historia clínica, si hay componentes de artralgia o artritis, la forma en que comenzó esta artritis puede ser insidiosa, brusca o bien comienza a partir de un trauma. Dentro de la evolución, si es progresiva, con periodos de remisión, si hay simetría sumatoria o migratoria. Síntomas articulares específicos como crepitación, remisión, calor, inflamación también a nivel articular. También la presencia de síntomas sistémicos como ser fiebre, astenia o pérdida de peso. Y después hacer bien la revisión sistemática a partir de los sistemas. Si hay presencia, por ejemplo, de Raynaud, úlceras a nivel de las mucosas, fotosensibilidad, caída de cabello, rash cutáneo, etc. Siempre indagar sobre la historia familiar, los antecedentes familiares, por ejemplo, la artritis reumatoide o psoriasis, sobre todo en familiares de primer y segundo grado. Y dentro de los hábitos es importante siempre preguntar el hábito tabáquico, que por ejemplo se relaciona con la fisiopatología de la artritis reumatoide. Dentro del examen físico vamos a ver primero la descripción general del paciente. El examen físico comienza a nivel del paciente ingresa a la consulta. Y si después del examen físico, si es el ropa interior, por ahí es mejor, más cómodo, y vamos a poder revisar mejor todo lo que son las articulaciones. Y después del examen físico lo vamos a hacer más bien segmentario, empezando por la observación, piel y panera, el aparato locomotor y luego por sistema cardiovascular, y nunca olvidar de revisar el sistema nervioso central y periférico. Dentro de los signos que podemos hallar en el examen físico, ¿cómo vamos a detectar la presencia de inflamación? Podemos ver, por ejemplo, un aumento del volumen alrededor de la articulación afectada, detectar si hay o no presencia de rama articular, por ejemplo con el choque rotuliano, que puede ser positivo o no, engrosamientos a nivel de la sinovial, de los tejidos que son periarticulares, y si hay aumento o no de la temperatura a nivel de la piel. Cuando hay tumefacción podemos también observarla a nivel del examen físico, como la primera fotografía, y la sensibilidad inusual al tacto o a la presión también es importante y ayuda a determinar si la condición patológica es más bien intra o periarticular.
¿Qué otros hallazgos podemos obtener en el examen físico? Si hay psoriasis, se pueden ver las lesiones típicas cutáneas, como en la segunda fotografía, que hay placas psoriásicas a nivel de las rodillas. Si hay presencia no de úlceras a nivel de las mucosas, líquido reticular, como la primera foto, lesiones a nivel ocular, que pueden conjuntivitis, uveitis, por ejemplo, fenómeno de Raynaud, como en la última fotografía, que está más bien localizado, y pápulas de Gottron, por ejemplo, que son bien patognomónicas de la dermatomiositis, como en la foto que vemos de abajo en las manos, de la mano. Después es importante definir las monoartritis, que pueden ser agudas o crónicas. Cuando son agudas, cuando hay cualquier desorden articular, que en realidad puede iniciarse, principalmente puede iniciarse como una monoartritis y después pasar a ser una poliartritis. Y siempre lo que les tiene que quedar más bien claro es cuando hay una urgencia. Que la urgencia sería que siempre hay que descartar si hay o no una artritis séptica. Lo primero que siempre deben descartar, debido sobre todo a la importancia pronóstica y la importancia de hacer un tratamiento antibiótico de inicio adecuado. Dentro de las causas frecuentes de monoartritis aguda, dijimos pueden ser agudas o crónicas, pueden ser por diversas infecciones, bacterias, hongos, espiroquetas y virus. Después están las sinovitis agudas por depósito de cristales a nivel articular, como son las de urato monosódico o pirofosfato de calcio, en el caso de la gota, el urato monosódico, por traumatismos obviamente articulares, y después están por diversas otras causas, alteraciones a nivel de los meniscos, ligamentos, osteoartritis u osteonecrosis, por cuerpo extraño, etc. Dentro de las causas crónicas de monoartritis, también están las enfermedades infecciosas, pero por ahí tenemos que tener en cuenta otras bacterias como ser tuberculosis, micosis, diversos parásitos o bacterias, o por diferentes tumores. También se puede presentar este cuadro más bien crónico, como es la sinovitis vellonodular pigmentada, que es un tumor bastante infrecuente de encontrar a nivel de lo que es la sinovial, y la osteochondromatosis sinovial también puede ser una enfermedad tumoral, metástasis de mangiomas o sarcomas. También por la presencia de un cuerpo extraño a nivel articular puede producir el cuadro de una artritis crónica. Y dentro de las no inflamatorias, por traumatismo, artrosis, artropatías neurogénicas o alteraciones también a nivel de lo que son los meniscos o los ligamentos. Las enfermedades poliarticulares que suelen presentarse primariamente como monoarticular, más que nada destacar son la artritis reumatoide, la artritis crónica juvenil, sobre todo la forma de presentación olivoarticular, las espondiloartropatías seronegativas y las artritis inducidas por el depósito de cristales. Es importante saber de la artritis séptica, que dijimos que es la primera entidad clínica a descartar cuando tenemos una monoartritis de presentación aguda. Que es un proceso infeccioso, debemos saber, con secuelas funcionales que son graves, que tiene una mortalidad bastante elevada, hasta un 2 y 75%, pueden quedar inclusive con secuelas. Siempre saber que es una inflamación, una infección grave que puede tener síntomas sistémicos asociados, y como factores de riesgo hay que destacar la inmunosupresión, como es el caso de la infección por HIV, los hábitos del paciente, si tiene o no uso de drogas endovenosas, o si tiene alguna enfermedad articular persistente, como es el caso de una artritis reumatoide. ¿Cuál es el germen más frecuente hallado en todas las edades? El Staphylococcus aureus, sobre todo en menores de 30 años, mujeres en edad fértil o embarazo. Hay que descartar también el cronococo, que tiene una presentación más que nada migratriz. La artritis reumatoide en ancianos, también hay los mismos el Staphylococcus aureus. En los inmunocomprometidos, como es el caso de insuficientes renales crónicos, pacientes que están con corticoterapia por largo plazo, o HIV, siempre descartar la presencia de BG-, pacientes HIV con meningitis o en otros casos que puede darse por otros gérmenes, y siempre la importancia de diagnóstico rápido, oportuno y de la punción, de la artrocentesis para la obtención de los cultivos de cualquiera de estos microorganismos. Otra causa de artritis, aparte de las bacterias, son las virales.
Más que nada son artritis que son autolimitadas, bien, y que no suelen dejar secuelas a nivel articular. Dentro de los virus podemos considerar la rubiola, el parvovirus B19, la parotiditis, sobre todo en hombres, y la infección por virus hepatitis B, que en el 20% de las artritis hay asociación también con urticaria antes de que se presente la ictericia típica de la enfermedad. Otra causa de artritis monoarticular dijimos que es por depósitos de microcristales a nivel articular. Esta es una artritis que es más bien aguda y que se autolimita. En la primera foto podemos ver la afectación de la podagra, que es la articulación mayormente afectada. Esta entidad debemos saber que es más frecuente en hombres o también en mujeres después de la menopausia. También debemos saber que se puede presentar con o sin uricemia y que puede presentarse también con o sin tojos rotosos. Dentro de los estudios diagnósticos a solicitar, lo más importante es siempre obtener una muestra del líquido sinovial para el análisis y podemos ayudarlo también con diversos estudios por imágenes, como ser la radiografía, ecografía o centellografía. Otros estudios pueden llegar a ser una artroscopía, en casos que no se obtienen réditos diagnósticos con los estudios anteriores, o en casos menos probablemente se puede llegar a realizar una biopsia a nivel de lo que es la sinovial. Bien, acá les traje más que nada las características del líquido articular para hacer los diagnósticos diferenciales de cuando el líquido es normal, inflamatorio o no inflamatorio y el líquido séptico. Dentro del aspecto del líquido séptico, más que nada siempre es turbio o opaco. Los leucocitos van a estar a nivel de líquido aumentados, muy aumentados, mayor a 100.000 como ahí está marcado. Sobre todo a predominio de los polimorfos nucleares, mayor a un 75%, a diferencia del líquido inflamatorio que es mayor al 50%. Los leucocitos están aumentados, pero en un valor de 2.000 a 10.000. Y dentro de las proteínas del líquido, las mayormente aumentadas son en el líquido inflamatorio y séptico. Y para distinguir, podemos obtener un valor de glucosa, que se mide en miligramos por decilitro, en donde en el líquido séptico va a estar consumida por el consumo mismo que hacen las bacterias en el líquido, y en el líquido inflamatorio está normal o levemente disminuida, a diferencia del líquido normal que está igual, ¿no? A nivel de glucosa. Y la NADH, que en el líquido séptico es variable, pero como característica en el líquido que es inflamatorio la encontramos elevada. Es importante solicitar en el laboratorio, más que nada una rutina, el cinemograma o una creatinina, bastante de fase aguda, la velocidad de microsedimentación y la citolina reactiva, el ácido úrico, sobre todo para definir si está elevado e iniciar tratamiento. Hepatograma, un hepatograma basal, más que nada también para saber si uno después tiene que utilizar alguna terapéutica, hacer un control de las enzimas hepáticas, una línea completa que es parte de la rutina, serologías virales, ya que se asocian con diversas artritis, el examen, como dijimos anteriormente, del líquido sinovial, enzimas musculares más que nada para ver si hay compromiso de lo que es el músculo, es decir, si hay miositis. Y dentro del laboratorio inmunológico a solicitar bajo en reumatología básico, tenemos el FAN, el ENA, el factor reumatoide, el ANCA, el anti-ADN, el complemento que sería C3, C4 y CH50, y el HLA B27 para poder hacer el diagnóstico diferencial en las espondiloartropatías seronegativas. Bien, ahí había el tema que es más que nada moda. Ahora voy a hablar un poco de la poliartritis. Más que nada, primero vamos a hacer una definición. Sabe de poliartritis cuando hay compromiso de 5 o más articulaciones. Es importante considerar la edad del paciente, el sexo y bueno, la raza, ya que se ve diversas incidencias de enfermedades de acuerdo a ella. Dentro de la edad, si es joven, considerar la artritis reumatoidea juvenil, la fiebre reumática, bueno, cada vez se está viendo menos, el lupus, artritis reactiva y las espondiloartropatías. En el adulto, la artritis psoriásica reumatoidea, y en el adulto mayor, sobre todo, considerar la artritis por cristales,
También la artrosis, que tiene la mayor incidencia en esta población, y la polimiositis, por ejemplo. Dentro del sexo, hombre o mujer, hombre, por ejemplo, se llama la mayor incidencia de gota, artritis psoriásica y las reactivas, y en la mujer hay mayor incidencia de lupus y artritis reumatoide. De acuerdo a las poliartritis, el tipo de articulaciones comprometidas, debemos clasificarlas si son periféricas, de acuerdo a cómo comprometen, si son axiales, grandes o pequeñas articulaciones. De acuerdo a la localización articular, en las manos debemos diferenciar si el dolor es a nivel de las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, interfalángicas distales. Debemos también apreciar si hay presencia de tenosinovitis, que sería inflamación del tendón y de la vaina sinovial, y la presencia de tecitis. De acuerdo a la distribución del compromiso articular en las poliartritis, también podemos diferenciar si el compromiso es simétrico, por ejemplo, si afecta a ambas manos o ambas rodillas el dolor, como es en el caso de la artritis reumatoide, o si es asimétrico, como en el caso de la presentación de la artritis psoriásica y el síndrome de Reiter. Dentro de las formas de presentación puede ser intermitente, migratoria o sumatoria. Sumatoria es más que nada la artritis con la gota. Migratoria es bien característico de la artritis monocóxica, fiebre reumática y gota. E intermitente también puede presentarse la gota, la condrocalcinosis que se da por depósito de calcio a nivel articular, las artritis reactivas y el síndrome de Bechet. Si de acuerdo también son agudas o crónicas de acuerdo a la presentación. De acuerdo al curso evolutivo, las poliartritis pueden ser autolimitadas, episódicas o persistentes. Autolimitadas es el patrón típico de las infecciones, sobre todo virales. Parvovirus B19, el virus de la hepatitis B, el HIV, el Epstein-Barr y la rubiola, producen más que nada cuadros autolimitados de poliartritis. Episódicos, la gota, es bien típico, pseudogota, síndrome de Reiter y las reactivas. Es persistente sobre todo las poliartritis y la artritis reumatoide, las espondiloartropatías y la artrosis. Y dentro de persistente podemos definir también características más finas como ser sostenido el curso, fluctuante, es decir, que va cambiando, o es progresivo, que va evolucionando, lo que lo dije, progresivamente. Otra forma de clasificarla es en infecciosas o no inflamatorias. Dentro de las causas infecciosas, siempre destacan las causas virales, bacterianas, asociadas a la infección por VIH. No infecciosas, en el caso de la R, el lupus, su depósito vegetal y la espondiloartropatía, la vasculitis y las enfermedades inflamatorias intestinales. Dentro de las causas no inflamatorias de poliartritis, nunca hemos olvidado lo que es el hipo o el hipertiroidismo, la importancia siempre del dosaje de TSH, y las enfermedades como ser la amiloidosis o la sarcoidosis, enfermedades por depósito serían. No olvidamos nunca de lo que son las manifestaciones extraarticulares, no hay que focalizarse solamente en las manifestaciones articulares, es decir, siempre revisar bien mucosas en los pacientes, si hay lesiones que comprometan las lesiones vasculíticas, formaciones subcutáneas como ser nódulos, como sales de calcio, si hay lesiones a nivel ocular, si hay compromiso del músculo, y si hay manifestaciones de distintos aparatos como ser corazón, pulmón, afectación del aparato gastrointestinal o afectación de lo que es la función renal. Otra forma que podemos explicar como asociación de las poliartritis es, por ejemplo, si teníamos poliartritis más aborto en una paciente, siempre tener en cuenta el síndrome lipofolipídico, si hay alopecia o rash, el lupus y el lupus cutáneo, la calcinosis en el caso de esclerodermia o dermatomiositis. Cuando un paciente tiene diarrea, tener en cuenta las artritis reactivas que se van a producir posterior al cuadro de diarrea y las enfermedades inflamatorias intestinales. Si hay trombosis venosa, también pensar en SAC, si hay disfagia en esclerodermia, si hay hemólisis o hipertensión en el lupus y en la PAN, y si hay mala absorción, también pensar en sospechar en esclerodermia.
También, otra asociación probable puede ser con mononeuritis en el caso de la PAN y AR, derrame pleural o pericarditis en el caso de lupus y AR puede presentarse. Si hay fibrosis pulmonar, púrpura, Raynaud, fibrosis pulmonar en el caso de la artritis reumatoidea y por diversas drogas como ser el metrotexate, por ejemplo. Si hay presencia de púrpura, pensar en LES, sobre todo en una mujer. Si hay fenómeno de Raynaud, esclerodermia, lupus y artritis reumatoidea. Si hay insuficiencia renal o trombocitopenia, siempre descartar lupus y también puede hacer por uso de diversas drogas. Y si hay flebitis, pensar en lo que son las artritis reactivas. Acá les traje un poco de fotografías para que puedan conocer las diversas características de acuerdo a las necesidades clínicas. En la primera fotografía podemos ver la desviación cubital típica, o también llamada manos de pentarrón, que se producen en artritis reumatoidea de larga evolución, y sobre todo que no recibieron tratamiento con las drogas modificadoras de la enfermedad que se llaman DARMES. Inclusive ahora se puede también utilizar los agentes biológicos en la terapéutica, así que esta lesión ya, por suerte, en la actualidad se está viendo cada vez menos. La fotografía acá de abajo, más que nada, es cómo la artritis reumatoidea afecta a lo que son ambos pies. Puede producir tendinitis, la inflamación articular puede también producir lo que se llama tendinitis a nivel de organización de distintos músculos, causando lo que se llama pie plano, como se puede ver en esta fotografía, que sobre todo se va a exacerbar la pronación al levantar el pie. Y también es típico los cambios por mala posición, como ser el hallux valgus, que en la artritis reumatoidea suele ser bilateral. También ver la presencia de callosidades, eso es importante el examen físico, que te está indicando también que hay un mal apoyo y un mal uso de esa articulación que uno está evaluando. Bien, estas son imágenes de pacientes con lupus. En la primera imagen podemos ver la hiperextensión típica que se produce de las interfalángicas serias proximales y la hiperextensión sería de las interfalángicas distales. Acá en el lupus hay más que nada todo un compromiso de partes blandas más que articulares. Fenómeno de Raynaud también puede darse. Dentro de los criterios diagnósticos de lupus, bien saben que está el rash o el eritema malar en el heliotropo, que es la fotografía de abajo, que respeta sobre todo el área de los párpados y en los surcos genianos. Y las úlceras, siempre es importante revisar en las pacientes lo que es la cavidad bucal para detectar la presencia de úlceras, que lo típico en el lupus que estas úlceras son no dolorosas. Bien. Otra actividad a tener en cuenta es la espondilitis anquilosante, que va a tener afectación más que nada de lo que es el esqueleto axial, la columna, primariamente, y después va a comprometer lo que es las articulaciones sacroiliacas, produciendo un cuadro de sacroileitis típica. Esta es una de las espondiloneuropatías seronegativas asociada al HLA-27. Esta patología también afecta el ojo, sobre todo causa uveitis, y en la fotografía de abajo puede verse cómo se va afectando progresivamente según la evolución de la enfermedad, llegando a la última fase de la enfermedad, la posición que se ve en la fotografía última, que se dice que es posición típica de esquiador, por la afectación que tienen de la columna y de las articulaciones sacroiliacas de estos pacientes, obviamente sin el tratamiento oportuno. Acá tenemos fotografías de lo que es la artritis psoriásica, por eso es importante ver el antecedente del paciente si tiene o no psoriasis primariamente, y esta es una de las complicaciones de esta enfermedad. En esta fotografía podemos ver la afectación a nivel de las uñas que produce la psoriasis, puede haber también dactilitis, y lo que afecta más que nada como diagnóstico diferencial se hace en la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica afecta a las interfalángicas distales, a diferencia de la artritis reumatoidea, que va a afectar más que nada las metacarpofalancas y las interfalángicas proximales. También la artritis psoriásica afecta lo que es el esqueleto axial, bueno, como se ven en las fotografías, en la última fotografía. Acá tenemos fotografías de la artritis nodosa,
La primera foto es la articulación que mayormente afecta esta entidad, es la llamada podagra. También puede afectar diversas articulaciones como ser el codo, ahí se ve la presencia de tofos, las manos, como se ven también pueden estar comprometidas, como se ven tanto en la radiografía como en el examen físico de la tercera foto, en la última foto con la presencia de varios tofos gotosos, ya es una enfermedad bastante avanzada. Tofos gotosos es cuando hay depósito del ácido úrico a nivel de la articulación. Más que nada el diagnóstico definitivo en realidad se hace con pelos microcristales, sería con el microscopio óptico, que tienen birrefringencia negativa. ¿Qué estudios por imágenes podemos también ayudarnos aparte del examen físico? Radiografías, que en realidad sigue siendo siempre el mejor recurso imagenológico en el estudio de las enfermedades articulares. Además, chicos, que es el estudio de más fácil acceso y el más barato también, donde podemos ver a nivel de la radiografía diversos signos. ¿Qué podemos evaluar? Si hay tumefacción de partes blandas, si hay osteopenia, es decir, pérdida de hueso a nivel yuxtaarticular, es decir, cercano a la articulación. También a nivel de una articulación podemos ver si hay estrechamiento de lo que es el espacio articular en forma simétrica, si hay presencia de erosiones óseas, y también el análisis de las alteraciones de la radiografía puede también ser característico de determinada enfermedad. Obviamente no debemos solamente fijarnos en la radiografía, sino que es una suma, ¿no?, de la clínica, laboratorio y las imágenes. Acá podemos ver bien las características de la afectación a nivel radiológico en la artritis reumatoidea con la osteopenia yuxtaarticular, como podemos ver en el caso de la segunda fotografía, la desviación cubital que hay en la primera fotografía, esto por la afectación de los tendones flexores de los dedos, osteopenia también yuxtaarticular, que son como se ven en las imágenes más bien radiolúcidas serían, por la pérdida ósea que hay yuxtaarticular, y la afectación también que hay a nivel de lo que son los pies, con en este caso hallux valgus claro bilateral. Acá hay fotografías de la polioropatía seronegativa, donde nos va a servir más que nada para ver si hay sacroilitis, es decir, afectación de esta articulación, como se ve en el caso de la primera fotografía, cómo es la afectación gradual, en el caso como se muestra progresivamente en la segunda fotografía, y la afectación típica que hay en la espondilitis anquilosante con el signo claro que se llama caña de bambú, que hay sobre todo afectación de lo que es la parte anterior de cada vértebra, por eso se produce esta deformidad típica en esta enfermedad. Y esta es una radiografía de una artritis psoriásica. Lo que a usted le tiene que quedar más bien claro es el compromiso que tiene a nivel de las articulaciones distales. En este caso, una artritis psoriásica bastante mutilante, bastante invasiva, donde produce una osteopenia característica, inclusive con deformidad y mucho compromiso articular de varias falanges. Otra entidad que a tener en cuenta, que es realmente la más frecuente de presentación, sobre todo en los adultos mayores de 40 años, es la osteoartritis. Más que nada sería para que ustedes comparen el término artrosis, que ahora se dice osteoartritis porque se evidenció, se sabe que hay un componente también inflamatorio asociado a la entidad clínica. A nivel de la radiografía podemos perfectamente evaluar esta entidad clínica, cómo hay afectación sobre todo lo que es el espacio articular con la esclerosis subcondral típica, deformidades puede haber a nivel articular, la presencia de geodas u osteofitos, como en el caso de la fotografía de la columna vertebral, donde se pueden evidenciar claramente la presencia de osteofitos a nivel de la parte anterior de la columna. Y la fotografía de la mano es una risartrosis, que sería la risartrosis, una artrosis a nivel de la
base del pulgar de la mano. Presartrosis o artrosis de la base del pulgar es lo mismo. ¿Qué otros estudios podemos utilizar para el diagnóstico? La resonancia magnética y ecografía, que en realidad va a ser más sensibles para detectar, a diferencia de la radiografía, lo que es edema óseo, sobre todo, si hay sinovitis, en la radiografía ver sinovitis es muchísimo más difícil, y si hay presencias de erosiones, la resonancia y la ecografía, más que nada la resonancia, son más sensibles, sobre todo en estadios tempranos de estas enfermedades.